Oh, 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 Jesús, tú nos salvaste, e hiciste hijos de Dios. Oh, tu amor nos llama, tu gracia nos unió. Proclamaremos tu amor cada día. Somos familia, somos iglesia. Siempre es un honor tener la oportunidad de predicar y compartir con vosotros la esperanza que tenemos en Jesús, porque todo lo que tenemos en la Biblia nos señala Jesús, que es nuestra esperanza. Señor, te pido que mientras predico, que no permites que cometa un error en compartir tu palabra con mi familia aquí. Y a partir de este momento y a través de tu palabra, te pido que nos ayudas a entender lo que significa ser unido con Cristo. Esto te pido en el nombre de mi Salvador y Redentor. Amén. Entonces, ¿qué significa ser cristiano? He hecho esta pregunta muchas veces y he escuchado respuestas muy distintas y varias, depende en dónde estoy hablando con la gente. Para algunas personas me dicen que ser cristiano significa intentar vivir de una forma que vivió Jesús. Y otras me dicen, pues, hay que tener y creer en verdades bíblicas. Y ambas respuestas son parte de nuestra fe de Jesús, pero solo son parcialmente correctas. Hay más que eso. Y cuando confundimos una parte de la verdad con toda la verdad, podemos caer en un gran error. Y Jesús señaló este mismo problema en el Evangelio de Juan cuando se enfrentó a los líderes religiosos de su época. En Juan capítulo 5, Jesús les dijo eso: escudriñáis las Escrituras, pensando que en ellas tenéis la vida eterna, y precisamente son las Escrituras las que dan testimonio de mí. Sin embargo, no queráis venir a mí para tener vida. Eso es la palabra de Dios. Y el error de los fariseos no era que estudiaran las Escrituras, sino que se negaban a acudir a Jesús para recibir la vida. Y el problema iba más allá de su comportamiento, porque 2 versículos más tarde les dijo a Jesús, pero os conozco y sé que el amor de Dios no habita en vosotros. Y podemos estudiar las acciones de Jesús e intentar imitarlas externamente, mientras nuestros amores, deseos y lealtades más profundas en nuestro ser permanecen sin cambiar. Y eso no puede ser, porque nos negamos a acudir a aquel que transforma nuestro corazón. Significa que nos quedamos exactamente lo mismo que estábamos. Por eso te pregunto, ¿te has planteado si tu corazón se parece cada vez más al de Cristo? Jesús no es solamente un modelo para nosotros que estudiamos, es una persona a quien venimos y quien nos cambia.
Llegamos a parecer más como Jesús cuando venimos a Él, aprendimos de Él y confiamos en Él. El discipulado empieza y comienza cuando venimos a Jesús, aprendiendo de Él y permitiendo que nos cambie el corazón. Él quiere cambiar nuestras prioridades, lo que pensamos, lo que decimos, cómo vivimos. Pero hay que evitar dos errores, porque no podemos convertir la vida cristiana en un trabajo o un proyecto de superación personal. No podemos confiar en nuestras propias fuerzas para ser como Cristo. Hay que ser cambiado por Él. Pero tampoco debemos entender mal la gracia, por recibir la gracia pensando que ya no importa cómo vivimos, no importa el crecimiento de santidad en nuestra vida. Eso tampoco vale. Pablo nos dice claramente en Romanos capítulo 8 que Dios está creando una familia de creyentes cuyos carácter se parece cada vez más al de Cristo. Pablo dice en Romanos 8, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios nos amó cuando todavía éramos sus enemigos, pero nunca tuvo la intención de dejarnos de esta forma. Tenía y sigue teniendo el propósito de cambiarnos hasta que estamos semejantes a Cristo. Dios continúa obrando en nosotros, cambiándonos poco a poco. Y la Biblia llama este proceso que lleve toda nuestra vida la santificación. Os pregunto, ¿qué ocurre cuando intentamos imitar la vida de Jesús y sus acciones sin someternos a su obra transformadora en nuestro corazón y vida? Pues eso no produce un cambio verdadero, para nada. Quizá en lugar de decir o preguntarnos, ¿qué haría Jesús? Deberíamos preguntar otra cuestión, como, ¿qué clase de persona es Jesús? ¿Y cómo llegamos a ser como Él? Y las acciones de Jesús fluyen de su carácter, de su corazón. Si vamos a entender cómo es Jesús, cómo vamos a llegar a ser como Él, debemos comprender el corazón de Jesús. Y por eso vamos a estudiar hoy Mateo 11, versículos 28 a 30. Y en este texto, y puedes buscarlo en la Biblia, Mateo 11, empezamos a versículo 28. En este texto es el único lugar en los evangelios donde Jesús describe explícitamente cómo es su propio corazón. Y lo hace mientras extiende una invitación a todos los que quieren seguirle en esta vida. Al considerar esta par de versículos y otros versículos que nos van a explicar qué significan, vamos a enterarnos eso. Ser discípulo de Jesús significa entregar nuestro corazón y nuestra vida a su obra transformadora para parecernos cada vez más a Cristo. Leemos en versículo 28.
venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Esta es una invitación a convertirnos en discípulos de Jesús, es decir, seguirle con confianza y permitir que nos cambie a parecernos cada vez más como Él. Fijaos en los 3 llamamientos que nos da Jesús. Venid a mí, tomad mi yugo y aprended de mí. Antes de llamarnos a aprender de Él, Jesús nos llama a acudir a Él. Jesús es nuestro Salvador antes de ser nuestro modelo. El primer llamamiento de Jesús no consiste en aceptar un sistema de pensamiento o una práctica religiosa, sino en acudir a Él mismo. Jesús dijo, venid a mí todos. Jesús llama a los que están agotados de llevar el cargo de vergüenza, del fracaso. Son los que han buscado la vida y el descanso en lugares donde no existen. Pero este descanso existe solo en Él. ¿Y por qué nos resulta tan difícil admitir que no podemos salvarnos ni transformarnos a nosotros mismos? Qué fuerte esta sensación de lo puedo con todo. Pero es falsa. ¿Qué tiene que ocurrir para abandonar esta mentalidad que tenemos a veces? Quienes se niegan a reconocer su propio pecado y a venir a Él, no van a recibir el descanso de Jesús, ni nada. Jesús ofrece descanso a quienes quieren venir a Él con arrepentimiento y fe. No hay que hacer algo más que venir a Él. Él es quien que nos salva. Él es nuestro Salvador antes de ser nuestro maestro y modelo. Pero eso Jesús dice en Mateo capítulo 9. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús eso dijo a los fariseos, los expertos en la ley de Dios, los que hicieron todo de forma perfecta, según la ley. Pues eso es lo que pensaron, pero no era verdad. Y ¿habéis notado la diferencia en lo que Jesús dijo a ellos y lo que dijo a la multitud? En Mateo 11, Jesús dice a la multitud, venid a mí, venid a mí. Pero las personas que confían en sí mismos, ha dicho, pues, id y aprended. Id y aprended. Los fariseos creen que ya saben lo que Dios quiere para llegar al cielo y estar con Él. Y no tienen ningún interés en escuchar y prestarle atención a Jesús. Confían en sí mismo. Pero Jesús dice que Dios quiere algo que no estaban dispuestos de ofrecer a los demás. Misericordia. Misericordia. Él quería que cambien su corazón
para ser más suaves y misericordiosos, pero no tenían interés. Quienes se nieguen a escuchar a Jesús no aprenderán nada ni recibirán nada de él. Pero cuando acudimos humildemente a Jesús y reconocemos nuestro corazón necesita un cambio, es eso que agradecer a Jesús. Y es disponible de recibirnos y cambiarnos y darnos su descanso. Y este descanso comienza al escuchar el Evangelio y cuando venimos a Él humildemente. Venimos a Cristo con arrepentimiento. He cambiado mi mentalidad. No confío en mí mismo, nada más, pero confío en ti. El llamamiento de Jesús a encontrar descanso no es una invitación de una vida pasiva, ni hablar. Inmediatamente después de decir, venid a mí, Jesús nos dice, tomad mi yugo sobre vosotros. Aceptar la invitación de Jesús a venir a Él significa aceptar también su yugo, su gobierno amoroso. Es entonces Jesús comienza la obra de toda una vida, es formar nuestro corazón para que sea semejante al suyo. Jesús dice eso, tomad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay una frase bastante popular, pero incompleta, que dice, Jesús te ama tal como eres. Es verdad, Jesús te ama, pero no tiene la intención de dejarte como eres al encontrarle. No sería amoroso perdonarnos nuestros pecados y a la vez permitir que seguimos en pecado, que nos daña nuestra alma y perjudicia nuestra relación con Dios. Lo amoroso es decir la verdad y Él siempre decía la verdad. Cuando dice a nosotros, eres un pecador, no era un juzgado para decir, no quiero que estés conmigo, es para decir, mira, venid a mí y tomad mi yugo y voy a convertirte de un pecador a un discípulo. La gracia no nos libra de la obediencia. La gracia nos coloca bajo el yugo correcto y bajo el maestro correcto. La verdad es que algunas personas quieren el alivio que ofrece Jesús, pero no quieren nada de su presencia. Me pregunto, ¿podemos recibir el descanso de Jesús mientras rechazamos tu señorío? Creo que no. No es posible. Además, no es un yugo duro que deberíamos rechazar. No es una carga pesada. Es una yuga bueno y fácil. En la enseñanza de su época entre los líderes, el yugo era una imagen que utilizan para describir la sumisión a la ley de Dios, una enseñanza que tenía autoridad. El yugo es este herramienta que puedes poner en los bueyes y siguen trabajando juntos. Y tomar el yugo de Jesús significa colocar nuestra vida bajo su enseñanza y su camino de obediencia.
El yugo de Jesús llama a llevar sus discípulos no es la carga aplastante de intentar salvarnos a nosotros mismos o ser mejor por nuestras propias fuerzas. No, significa venir a Él y, permitir que nos cambie. En lugar de enviarnos solos al mundo para hacer todo por nosotros mismos, nos da una misión vinculada con una promesa muy, muy gloriosa. Es decir, yo estoy con vosotros para siempre. Eso es su promesa. No estamos trabajando para cambiar nuestras vidas por nuestra propia fuerza. Él es con nosotros haciendo todo el trabajo mientras cooperamos con Él. Jesús se acercó y les dijo, todo potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles a guardar todas las cosas que os he mandado. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es lo que nos llama la gran comisión de hacer discípulos de todas las naciones. Y no es un yugo diferente que Jesús ofrecía en Mateo 11. De verdad es la misma. Nos muestra cómo es tomar su yugo ya después de su resurrección. Hemos recibido el poder de su resurrección en nuestra vida. El mismo que ha dicho, tomad mi yugo sobre vosotros, también dice, toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Colocarnos bajo su yugo significa vivir bajo su autoridad, obedecer lo que nos ha mandado y llamar a otros a convertirse en discípulos de Él y seguir a Él también. ¿Y qué parte de tu vida te resulta más difícil colocar bajo la autoridad de Jesús? Hay áreas que todavía estás guardando para ti mismo. Tu trabajo, tus planes, tus temores, tu sexualidad. ¿Qué temas perder si entregas todas estas cosas que no valen a aquel que tiene todo para darte? El descanso que nos ofrece Jesús es completo. Jesús nos da este descanso cuando confiamos en Él. Y confiar en Jesús significa que tenemos que venir y obedecerle. Pero en luz de esta gran comisión, que me parece bastante grande como un propósito, si el yugo de Jesús, que es una responsabilidad tan grande, ¿por qué nos ha enviado a hacer eso? Y también a la vez dice que su yugo es fácil. Es un poco raro tener esta responsabilidad tan grande, pero decir, no pasa nada, es fácil. No es que el trabajo es fácil, es que nuestro maestro es amoroso y poderoso y está con nosotros. No tenemos que hacerlo en nuestra propia fuerza. Él tiene toda la autoridad, no solo sobre nosotros, pero sobre todo lo que existe. Y Él puede hacer lo que no podemos.
Otra razón que dice es fácil es que nos manda en esta tarea con su amor. Estamos en una familia con Él. Somos sus hermanos. Somos hijos de Dios. Somos personas quien el Espíritu Santo llene. Y al final, porque no estamos solos, porque siempre está con nosotros. Parece bastante difícil hablar con tus amigos, con la familia, con los compañeros de trabajo. Y te sientas a veces como un tonto, intentando explicar algo que no pueden entender para nada. Pero mira, no depende de ti. Hay que ser fiel y proclamar las buenas noticias. Jesús vino para rescatarnos y puedes ser su discípulo. Ya, depende de Él. Y Él está con vosotros mientras proclamáis este evangelio. Y más que eso, tienes el Espíritu Santo que te llene. Puedes hacer todo con eso. No va a enviarte y decir, haz eso, sin darte el poder para hacerlo. Eres capaz de hacer todo, no solo lo fácil, pero lo difícil. No por ti, pero por Él. Jesús Jesús ha dejado que el testamento de sus acciones, de sus enseñanzas, los tenemos en la Biblia. Podemos leer la Biblia y saber cómo es Jesús, cómo es su corazón, qué es que tenemos que enseñar y aprender de Él. Tenemos su testimonio en la Biblia, 100%. Aprendemos a obedecerle por estudiar, leer y orar, ser juntos, animarnos y señalándonos unos a otros al Señor. La salvación es singular, pero también es una cosa de la comunidad. Es por eso nos llamamos comunidad cristiana de Uribe Costa. No estamos salvados para quedarnos solos en la casa, pero estar juntos y para salir juntos, para proclamar que vino Jesús y vino el reino de Dios. Jesús no se limita a darnos mandamientos solo para enviarnos en el mundo solos, muy cargados. No es eso. Nos invita a entrar en su presencia para que podamos aprender de Él, tener paz con el Padre y paz suyo en nuestro corazón. Tomar su yugo y colocarnos bajo su gobierno es un parte de su descanso, no es en lugar de su descanso. Aprender de Él comienza a transformar nuestro carácter. ¿Y qué clase de maestro tenemos en Jesús? Pues en sus propias palabras, es un maestro manso y humilde de corazón. Pablo comienza Filipenses 2 recordando los creyentes allí sobre lo que ya tienen en Jesús, en su fe: amor, ánimo, comunión, afecto y misericordia. Y su argumento a ellos fue: si ya conocéis este maestro y has recibido todas estas regalas, pues
tus corazones deberían reflejar lo de Jesús. ¿Y cómo es el corazón de Jesús? ¿Cuál es su mentalidad y forma de pensar? Los versículos 6 a 8 en Filipenses 2 dice eso. Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los seres humanos. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús es verdaderamente Dios, pero no utilizó su divinidad para su propio beneficio. Vino aquí y ha dejado su derecho de defenderse para morir, para que podamos ser salvados y perdonados, y para que podamos tener una relación de paz con Dios. Pablo se centra en la humildad de Jesús, la humilde obediencia de Jesús a su Padre. Y en Getsemaní vemos como Jesús tenía esta obediencia que fluía de una entrega completa a Dios, porque dijo, no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Y Pablo nos llama a compartir esta actitud de siervo, buscando el bien de los demás en nuestro alrededor, especialmente en la casa de Dios, la familia de Cristo. Hay que poner los intereses de los demás primero, en lugar de siempre ponerlos de primero. Esto no es odia hacia uno mismo, no es un descuidado personal, no, es el deseo de honrar a Dios por medio de un amor semejante a Cristo que está haciendo dentro de nosotros. La humildad de Jesús no era una técnica de comportamiento, era la expresión visible de su corazón plenamente entregado a su Padre. Y estaba orientado y todavía sigue orientado hacia el bien de los demás. Jesús alguna vez dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. El segundo es semejante. Amarás tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Hay que preguntarnos, ¿estamos intentando simplemente parecer humildes o estamos permitiendo que Cristo transforme lo que realmente, lo que amamos y deseamos? En Cristo, los dos mandamientos más importantes, se encuentran perfectamente en una sola persona, Él. Jesús amó al Padre con todo tu ser, y ese amor se desbordó en el amor de los demás. Como nuestro Salvador sin pecado, Jesús es la única persona que es capaz de amar a Dios como merece, de esta forma. No podemos hacer eso, pero Él sí. Estamos sido unidos a Él que sí puede. Y de esta forma, sí podemos en Él, porque Él sigue relevando las partes de nuestro corazón que no hemos entregado a Él. Y podemos darla a Él diciendo, he encontrado eso leyendo tu palabra, te pido perdón. No hay que temor, no hay condenación en Cristo.
Es una bendición encontrar y entender tu propio pecado y llevarlo a Él. Jesús sigue formándonos después de entregarnos a Él. Y si esto es verdad, ¿dónde debería hacerse visible nuestro creciente amor por Dios en la manera que tratamos las personas que nos rodean? ¿Cómo deberíamos mostrar nuestro amor para Dios hacia los demás? Esto ocurre a medida que nos acercamos a Cristo por medio de su palabra, en la oración, cuando y donde podemos encontrar, donde hace falta este tipo de amor. Y nos ha prometido que nos va a cambiar esta en nuestro corazón. Quiere que seamos personas como Él, manso y humilde de corazón. Y esa es su obra en nuestra vida. La salvación, la santificación. No está cortando qué clase de persona quiere que seamos. Deberíamos ser como Él, pero necesitamos acudirnos a Él para tener esa habilidad de cambiar, para participar en la santificación que está obrando dentro de nosotros. Tenemos que aprender cómo confiar en Él en los tiempos difíciles, en cuando decimos a nosotros mismos, no puedo nunca más con esa persona. Pero Jesús se murió para esa persona y para ti. Y si te has unido a Él, sí lo puedes, porque Él puede. Podría ser que las situaciones, dificultades y las personas que nos molestan sean situaciones en que Dios nos ha puesto para crecer nuestro carácter. Creo que sí. Él sigue creciendo la paciencia y el amor en nosotros. Y eso solo puede ser encontrado en situaciones donde deberían salir de nuestro corazón hacia los demás. A algunas personas esto puede parecer como una carga muy pesada, pero Jesús nos prometió que aprender su camino nos va a traer descanso y paz y un cambio de carácter que es permanente. Bajo la dirección amorosa de Jesús, estamos llegando a ser poco a poco más como Él. Eso es una bendición, es una obra de Dios, pero hay que someterte a esa obra y participar con ella. Cuando recibimos por fe el regalo gratuito de la vida en Jesús, entramos bajo su gobierno, somos formados por su poder y poco a poco estamos un pueblo que refleja su carácter. Ser discípulo de Jesús significa entregar nuestro corazón y nuestra vida a su obra transformadora para parecernos cada vez más a Cristo. Y la manera en que hoy te relacionas con Jesús depende en qué punto estás en este proceso. Puedes estudiar las Escrituras y conocerlas de memoria y puedes imitar las acciones y la vida de Jesús. Pero si todavía no has acudido a Él, no eres su discípulo. Te quedas bajo su ira, bajo su juicio, porque no puedes soportar el pecado en la vida de las personas de la tierra. Pero te puede quitarlos y darte un corazón nuevo
y cambiarlo poco a poco a lo largo de la vida. ¿Qué te está impidiendo acudir a Jesús hoy? Si no has hecho eso, hay que responder. Ahora mismo. Venid a Jesús. Dice, confío en ti, puedo ver mi pecado, quiero que seas mi maestro. Quiero someterme a tu yugo y aprender tu camino. No basta con saber que necesitas perdón o descanso. Hay que actuar y decir, sí, creo en ti. Y me pongo bajo tu señorío. Puede ser que ya has acudido a Cristo, eres cristiano, pero existen áreas en tu vida en las que te resistes a entregarte a Él. ¿Qué puedes ganar realmente aferrándote a cosas que solo te roba el gozo del Señor y la protección de la obediencia? ¿De verdad quieres quedarte exactamente lo mismo que eres ya? ¿O quieres permitir que el Señor siga transformándote hasta que llegues a un punto de ser semejante a Él y recibir su descanso para siempre? ¿Estás dispuesto a confiar en que el descanso de Jesús que te ofrece es mejor de cualquier cosa que tengas miedo de entregarle? Porque eso es. No vas a perder nada si te entregas a Él. Vas a ganar todo. Quizás algunos estáis pensando, pues, confío en Jesús, pero me cuesta y me resulta muy difícil confiar en su pueblo, porque a veces me molestan y de verdad lo entiendo, lo he experimentado, porque las relaciones pueden ser difíciles, pero el amor cristiano no exige una confianza ciega. No tienes que quedarte en una situación peligrosa, pero sí tienes que permitir que tu corazón sea abierto. No podemos seguir a Jesús mientras cerramos completamente nuestro corazón a su pueblo. Y por eso te pregunto, ¿tu dolor te ha hecho prudente cauteloso o ha comenzado a convertirte en una persona cerrada a los demás? Si nuestro amor de Dios está llegando a parecerse al de Cristo, entonces deberíamos impulsarnos cada vez más hacia ese amor, por entregar nuestros dolores y problemas y ansiedades a Él, orando para los demás, especialmente los que te maltratan. Jesús también está obrando en el corazón de los demás, los creyentes que te rodean. Está tratándoles con paciencia, exactamente lo mismo como te trata. Sé que este tipo de amor no surge de manera natural en nosotros, pero eso es precisamente porque necesitamos un Salvador sobrenatural. Ser un discípulo de Jesús significa entregar nuestro corazón y nuestra vida a su obra transformadora para parecernos cada vez más como Él. ¿Dónde estás en este proceso? Señor, nos entregamos a ti. Simplemente no podemos hacer los cambios que
necesitamos porque no tenemos el poder, pero tú sí lo tienes. Te pido que nos ayudes en este proceso de crecer en santidad y que podamos tener el gozo del Señor como nuestra fuerza mientras que te seguimos. En el nombre de Jesús. Amén.